con esas ganas de trabajar, ¿no? Con ese entusiasmo, con esa alegría. Bien, entonces, ahora vamos a agradecer a Dios. Gracias a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes, la mía y del mundo entero. Entonces, estamos afrontando un reto, aquel reto de salud sanitaria, ¿cierto? Está, en nuestro país está pasando por grandes problemas, ¿no?, de salud, pero ahí estamos enfrentando con ese gran reto. Bien, ahora vamos a trabajar, ¿no?, un nuevo tema. Entonces, la actividad que vamos a tratar ahora es escribimos una carta, parte número 1. El área es comunicación y la competencia es escriben diversos tipos de texto. Bien, pero para esto, ¿no?, vamos a observar la figura, ¿no?, de que allí está tratando de ¿qué? De escribir la niña. Bien, para iniciar la actividad necesitamos, ¿no?, el esquema, el organizador visual, ¿no?, con las características y las partes de una carta que elaboraste la semana pasada, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el esquema, ¿no? ¿Cuál es el esquema de nuestra carta? Primerito tenemos que tener el esquema, dice. Bien, acá tenemos el esquema de la carta, ¿no? Entonces tú también la tienes y luego la vas a escribir. Bien, entonces vamos a escribir. ¿Qué más vamos a tener? ¿No? También debemos tener distintos propósitos, ¿no? ¿Para qué? Para escribir la carta, ¿no? Sí, como por ejemplo, recomendar, felicitar, saludar, opinar, narrar un hecho o una experiencia, ¿no?, entre otros. Pero nosotros nos vamos a abocar a recomendar, ¿no? ¿A quiénes lo vamos a ver? Otro, también tenemos que tener a la mano todos los productos o actividades que desarrollaste durante las 2 semanas que venimos aprendiendo, ¿no? Entonces, estas 3 cosas tienes que tener a la mano para poder escribir tu carta. Bien, entonces, cuando uno va a escribir algo, tiene que planificar, ¿no? Vamos a planificar, dice. Entonces, ¿qué vamos a planificar? Mediante algunas preguntas. Entonces, te harás la pregunta, ¿qué escribirás? ¿Para qué escribirás? ¿No? ¿Para quién escribirás? ¿Y qué lenguaje utilizarás? ¿No? ¿Qué escribirás? Si bien es cierto, estamos hablando de una carta, entonces escribirás una carta. Ahí me la vas a contestar la pregunta. ¿Para qué escribirás? ¿Para qué? Para recomendar, dijimos, ¿no? Entonces el propósito de ahora es recomendar. ¿A quiénes? A la generación venidera del año 2040, ¿no? ¿Y para quién escribirás? Para la generación venidera, ¿no?, del año 2040. ¿Y qué lenguaje utilizarás? ¿No? Utilizarás un lenguaje formal, ¿no? Un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque estás escribiendo para la generación venidera. Entonces, si tú escribieras para un familiar, entonces será un lenguaje informal. Pero en este caso vas a escribir para las futuras familias, para los futuros ciudadanos, ¿no? Pero también cuando tú vas a escribir, ¿no?, deberás considerar algunos criterios, ¿no?, para que tú indiques, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos criterios, a estos propósitos, tú vas a escribir tu carta, ¿no? Uno de los propósitos, ¿no?, de tu carta es recomendar a las personas del año 2040 que afronten con actitud positiva las dificultades a los problemas que se puedan presentar en estos
sean asumidos con retos para poder lograr, ¿no? Para poder lograr. ¿Qué vas a utilizar? Utiliza un lenguaje formal, ¿no? Aplica las partes o elementos de la carta que ya aprendiste la semana pasada, ¿no? Describe algunos ejemplos de personas o poblaciones peruanas que afronten retos. Como por ejemplo, la semana pasada hemos visto de la señorita que estaba en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ella afrontó un gran reto, ¿no? A los 16 años dice que le dio la enfermedad, ¿no? Y tenía que usar silla de ruedas. Dejó de practicar el deporte. Pero de pronto, ¿no? A los 22 años, de nuevo Entonces, ese es un gran reto que ella está afrontando, ¿no? Y se presenta a participar y gana la medalla de oro. Entonces, ahí tenemos un gran reto de Pilar, ¿no? Entonces, ese es uno. Los otros también puede ser otro reto de los agricultores, ¿no? Del campesino, de la zona de la alta provincia de Cusco también. Ellos están enfrentando, ¿no? La desnutrición de los niños. ¿Por qué? Porque ahí no pueden sembrar las hortalizas, pero ellos no se quedan de brazos cruzados, ¿no? Ellos, ¿no? Algunas hortalizas siembran, como por ejemplo el tomate, ¿no? Acá está observando. ¿Y qué hacen ellos? Hacen invernaderos, ¿no? Entonces, este invernadero les sirve ¿para qué? Para sembrar sus hortalizas y poder nutrir a aquellos escolares de la región Suni, ¿no? Entonces, están afrontando sus retos, ¿no? Entonces, eso es que nos pide también uno de los criterios, ¿no? Describir algunos ejemplos de las personas o pobladores peruanos que afrontan retos, ¿no? Entonces, estos pobladores del Alto Cusco, ¿no? De la región Suni, están afrontando. Ahí tenemos un ejemplo para poder recomendar en nuestra carta, ¿no? Entonces, escribes algunas recomendaciones que los ciudadanos, ¿no? Del 2040 afronten los problemas con actitud positiva, los asuman con retos positivos, ¿no? La semana pasada también ¿no? Has leído 2 cartas, ¿no? Entonces, antes de escribir el primer borrador de tu carta, tienes que reflexionar, ¿no? Sobre algunas partes de este texto. Para ello, tomaremos fragmentos de las cartas que leíste la semana anterior. Por ejemplo, uno de ellos que decía en una de las cartas: querido abuelito Carlos, te mando esta carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono, ¿no? Esto le dice el nieto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué parte de la carta es? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿qué lenguaje utiliza? Yo les decía, ¿no? ¿Qué parte de la carta es? ¿No? El saludo. ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Y por qué? Utiliza un lenguaje no formal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un familiar cercano. Entonces, hay confianza, ¿no? Entonces, si hay confianza, es un lenguaje informal. Bien, a ver, otra parte también en la siguiente carta dice: señor Luis Alberto Pérez Silva, alcalde distrital de Bellavista, reciba el cordial saludo de las y los estudiantes del 5º grado de primaria de la institución educativa San Luis, ¿no? ¿Qué parte de la carta es y por qué? ¿No? Entonces, acá también tú observas, ¿no? ¿Qué parte de la carta es? ¿Y qué lenguaje utiliza? En este caso, utiliza un lenguaje formal, ¿no? Un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo al alcalde, ¿no? de la provincia, ¿no? Del distrito. Bien, entonces, acá también hay otra parte. Vamos a leer. Para este año, dice, se ha proyectado en nuestro plan lector un concurso de comprensión lectora
la implementación del periódico mural y las semblanzas matutinas de los lunes y los viernes. Asimismo, se ha programado la lectura de varios libros de cuentos, poemas, canciones, ciencia, arte, entre otros. Entonces, mi pregunta, ¿a qué parte de la carta corresponde y por qué? ¿No? ¿A qué parte de la carta? Como acá estamos hablando ya de esto, ¿no? Pertenece al cuerpo de la carta. Entonces ahí también dices por qué, ¿no? El por qué. ¿Y qué lenguaje utiliza? ¿Y por qué? ¿No? También utiliza un lenguaje, ¿no? Un lenguaje formal o informal, ¿no? Deduce. Acá, el día. Bien, entonces, después de haber leído, ¿no? Estos fragmentos, entonces, la actividad anterior te ha permitido reflexionar sobre el uso del lenguaje y algunas partes de la carta que tú ya la sabes, ¿no? Ahora estás listo para escribir tu primer borrador, ¿no? Escribe tu primer borrador de tu carta, ¿no? Tomando en cuenta los criterios y la planificación, ¿no? Que escribiste anteriormente, ¿no? Luego invita a tu familia a dialogar sobre la actividad de hoy, ¿no? Puedes explicarle que el propósito de tu carta y comentarles de que lo que aprendiste durante las 2 semanas te ha servido para escribirla. También coméntales sobre cómo lograste escribir el primer borrador de tu carta. Luego invítalos a dialogar a partir de las siguientes preguntas. Acá una de las preguntas. ¿Qué aspectos de la carta causaron interés en el lector? ¿No? Esta carta tiene que ser escrita para convencer al lector, ¿no? Las recomendaciones podrán ser aplicadas por las personas que leen la carta. Claro que sí, ¿no? La experiencia contada motivará a sensibilizar al lector. ¿Por qué? Entonces, una vez que has reflexionado, ¿no? Has dado respuesta a tu carta, entonces te invitamos también a preguntarte, ¿no? A reflexionar. ¿Qué dificultades tuviste al escribir el primer borrador? ¿Cómo la superaste? ¿Te han sido útiles los criterios para escribir la carta? ¿Y por qué? Entonces, respondes, escribes tu carta y me envías. Lo cual también siempre yo te digo que todo tiene un propósito. Entonces, el propósito de hoy es planificar y escribir el primer borrador de tu carta dirigida a los ciudadanos del año 2040, que tendrán como propósito recomendarles que afronten con actitud positiva las dificultades, a los problemas, ¿no? Que se puedan presentar y estos sean asumidos como retos para lograr o por lograr. Bien, entonces, si bien es cierto, tenemos que tener el esquema, ¿no? El propósito, que es lo que vamos a escribir. Entonces, yo les decía que todo texto tiene una planificación, ¿no? Planifico, textualizo y reviso. Entonces, ¿cómo voy a planificar? Voy a decir que vamos a escribir, ¿no? Una carta. Acércate más, por favor. ¿Para quién vamos a escribir, ¿no? Para recomendar a los ciudadanos del 2040. ¿Qué utilizaremos? Vamos a utilizar las evidencias que hemos trabajado la semana anterior, ¿no? Los días anteriores. Vamos a utilizar también papel, colores, plumones, para poder escribir nuestra carta. Entonces, acá tengo el esquema para poder escribir mi carta. Acá les doy un ejemplo. Mi pizarra es chiquita, pero no me quedo de brazos cruzados. Les tengo que hacer llegar de toda manera un ejemplo. Entonces, mi carta tiene que tener fecha. Acá tiene Lima, 25 de julio del 2020, ¿no? Señores ciudadanos, porque me estoy dirigiendo a los ciudadanos del 2040, ¿no? Presente. Acá mi saludo. Estimados ciudadanos, ¿no? Reciba un cordial saludo de los estudiantes del 5º grado de primaria de la institución educativa 2072.
así como los buenos deseos, que Dios les dé inteligencia para asumir retos positivos, ¿no? No, es grato hacer conocer que en este siglo XXI se está enfrentando varios problemas. Uno de ellos, la salud sanitaria. ¿Por qué? Por el COVID-19, ¿no? La desnutrición de los escolares de la región Suni, también otro de los problemas, ¿no? Y entre otros, ¿no? Es necesario recomendar que cuando se presentan problemas, ¿no? Como estos, afrontar con esa actitud positiva. También usar la ciencia y la tecnología, por ejemplo, en el problema de la contaminación, ¿no? Entonces, así muchos problemas lo tenemos que afrontar con actitud positiva, ¿no? Acá también, y al final, como mi pizarra es chiquita, entonces ya nos despedimos, ¿no? Nos despedimos con gran respeto. ¿Quiénes? Los estudiantes del quinto grado B. Solamente es una muestra, ¿no? Un indicador para que ustedes, cuando llega a sus manos, ahí tienen papel, tienen cuaderno, es amplio, entonces lo hacen su carta en forma ordenada, ¿no? Conforme a los criterios, ¿no? Tiene que tener todas sus características y sus partes, ¿no? Una carta formal. ¿Por qué? ¿Por qué formal? Porque vamos a escribir para los ciudadanos del 2040. Bien, chicos, entonces con esas ganas, con esa alegría, con ese entusiasmo, ustedes van a dar recomendaciones para la futura generación. Nos vemos, bye bye.